FM 89.1, Radio Universidad. Y aquí estamos en Lo que mueve por el aire de Radio Universidad. Hoy vamos a abordar nuevamente algunas cuestiones que tienen que ver con el género, porque tenemos en línea al doctor Oscar Ortiz, así se dice, es especialista en violencia familiar, es abogado, es docente de la Universidad de Buenos Aires, tiene varios libros escritos sobre el tema y próximamente, el 10 de septiembre, va a estar dando una charla sobre cómo trabajar con perspectivas de género a través del aula virtual de ADUNLAM. ¿Qué tal? Diego María te saluda, ¿cómo estás? Hola María, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y por el espacio. No, por favor, nosotros y nosotras somos quienes te agradecemos, porque en realidad, bueno, es un tema que forma, el tema de la cuestión de género, la perspectiva de género forma una parte importante de este programa y entendemos que es una perspectiva que no solamente tiene que existir en un programa, sino que tiene que ser transversal a los medios de comunicación, transversal a los medios de producción, transversal a la enseñanza, transversal en todos los espacios de trabajo. Y entiendo que tu charla viene un poco por ese lado, ¿no? Cómo trabajar con perspectivas de género en todos los ámbitos, ¿no? O en un ámbito en particular. Sí, en realidad el título de la charla invita a la reflexión, ¿no? Por eso no se va a circunscribir a un ámbito laboral específico, sino que se habla de cómo trabajar con perspectiva de género desde el lugar o profesión o cargo u oficio que tenga uno. O sea que pasa también por hacer una charla general de cómo trabajar con esa perspectiva de género, que es un término tan mencionado y muchas veces tan poco estudiado. Es un término que actualmente se habla muchísimo y que lleva por lo menos a reflexionar cómo sería hacer una tarea con perspectiva de género. En realidad hay un marco general más grande, que sería cómo vivir con esa perspectiva de género, pero en este caso se limitó específicamente a la labor, a la tarea que uno tiene que hacer. Si vos Muy contento de participar. Que es un término del que se habla mucho, pero también el género, ¿no? La perspectiva de género también es un concepto demonizado, ¿no? Quienes hablan de ideología de género como algo, quienes hablan mal del feminismo, ¿no? Como que es algo que corrompe las mentes y la estructura social y la familia. Entonces ahí ya nos encontramos, en primer lugar, con una barrera de quienes no quieren recibir una capacitación en género, abrirse a pensar con perspectiva de género, porque tienen un preconcepto al respecto. ¿Qué le podemos decir a esas personas con respecto a la perspectiva de género? Que se informen que hay una normativa nacional e internacional que sostiene hablar de género, que la violencia de género se sustenta en una relación desigual de poder, asimétrica, entre géneros, y que esto debe ser estudiado para luchar contra la violencia. Minimizar la cuestión hablando de ideología también dota del lenguaje de la persona que lo porta, de la persona que lo dice, porque la perspectiva de género es una herramienta de análisis de las relaciones entre los géneros y cómo un género se encuentra en inferioridad al otro. No pasa por una cuestión ideológica, pasa también por la posición de comprender esa desigualdad de género, ¿no? Por eso es verdad lo que vos decís, María, el primer obstáculo y el freno es la crítica del otro lado, pero a veces la crítica se da con una finalidad de desconocimiento, desidia, desgano, que incluso con una finalidad agresiva, no con una finalidad constructiva. O sea que animémonos al debate, tratemos de reflexionar, tratemos de entenderlo, no solo en un supuesto caso particular, sino en un contexto general, ¿no? Que es en una sociedad en la cual día a día o cada una cierta cantidad de horas una mujer es asesinada, ¿no? En un contexto de violencia de género, y eso no lo podemos desconocer, no podemos negar esta realidad. Sí, bueno, y vos que tenés experiencia en lo que son violencias familiares, ¿no? En esta temática, seguramente también tenés la posibilidad de transmitirle, que en general, no solamente hombres, hay muchas mujeres también que tienen así como una distancia sobre la perspectiva de género, como decíamos, por desconocimiento y hablan de ideología, ¿no? Pero seguramente que vos desde esa perspectiva sabrás y podrás transmitir que la cuestión que tiene que ver con el género no afecta solamente a las mujeres, que implica que haya roles que obligan a los hombres a hacer de determinada manera, que afecta a los niños, niñas y adolescentes también, ya sean niñas o niños varones, ¿no? Entonces va más allá de la cuestión de la violencia contra la mujer, ¿sí? Sino que hay todo un abanico de violencias diferentes relacionados con no tener esta perspectiva de género, ¿verdad? Sí, bueno, me sirve para aclarar que la violencia de género se da contra la mujer,
y contra otros géneros que se encuentran en situación de inferioridad, por ejemplo los colectivos LGBTIQ+, pero eso no quita que el tema no interese también a los hombres, ¿no? Porque bueno, un hombre, si bien no es víctima de violencia de género, también tiene que estar comprometido desde la labor, en mi caso desde una labor docente, desde una labor profesional, o sea que la temática de violencia de género no es una temática de la mujer, por lo menos incide en la mujer. Y también mencionaste la cuestión de los estereotipos de género que también muchas veces asume el hombre, los mandatos masculinos, pero esto no significa justificar su accionar agresivo y violento, sino también reconocer que esos estereotipos de género inciden claramente en las actitudes del hombre, por eso no es lo mismo hablar del macho, del hombre que tiene la idea del patriarcado, la idea de la autoridad, por encima de otros géneros como la mujer, por encima de personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad en razón de la edad, como por ejemplo un niño, niña, adolescente. Es una temática que compromete a todas las personas. Por supuesto, y yo pensaba cómo a veces se dan estos roles en la sociedad, cómo se dan en las familias, que eso se atribuye siempre al hombre, la fuerza, la valentía, y se le quita esa cuota de sensibilidad, de escucha, lo emocional, y qué importante que es esa afectividad, que pueden desarrollar esa afectividad para con sus hijos e hijas también, ¿no? Entonces, acá vemos también cómo tener una perspectiva de género, contemplando la situación de violencia contra la mujer, también implica revisar la masculinidad. Y esto se traslada seguramente también a los espacios de trabajo, donde quizás el rol varonil se asocia a la capacidad de tomar decisiones, de mandar, de tener una escala más alta en la jerarquía, que esto se traduce, lo vemos, ¿no? En la sociedad. ¿Vos ves que hay espacios donde se están generando cambios, que vamos bien? Yo quiero esperanzarme en que sí. Contame cuál es tu mirada. Sí, podemos decir que hay cambios que se dan de manera progresiva, que en realidad, bueno, las recomendaciones generales de la CEDAW hablan de lograr una igualdad real, una igualdad de facto, una igualdad sustancial, más allá de la igualdad formal, de que existan normas, de que se aprueben reglamentos, decretos o se sancionen diferentes leyes. Se requiere una igualdad real, una igualdad que permita visibilizar una situación de violencia de género en un ámbito laboral y que se pueda detectar, se pueda denunciar, o incluso estos cambios se van dando, incluso en la organización laboral también, pero insisto, no podemos nunca olvidarnos del techo de cristal, del piso de barro, que generalmente es algo que las mujeres lo padecen, el tema de acceder a cargos que los hombres ya teníamos acceso y la dificultad que existe para poder acceder a cargos políticos, a cargos judiciales, y desconocer también esa desigualdad implicaría no comprometerse con la temática. No sé si soy claro. Sí, muy claro, pero... muy claro, y es importante que en todos los espacios se estén abordando. Afortunadamente, bueno, desde que estamos en este programa encontramos varias áreas y varios espacios donde estos temas se están trabajando sin imposiciones, ¿no? Tratando de buscar consensos y adaptar todas estas experiencias como la tuya a los distintos espacios de trabajo. Bueno, en este caso, con esta charla que se va a hacer virtualmente, porque el contexto no permite hacerlo de otra manera, a través de la Secretaría de Género de ADUNLAM, que es la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza, y de FEDUM, ¿no? La Federación de Docentes, y allí te vas a encontrar también con un espacio particular, con una forma de trabajar particular, que no sé si vos querés adelantarnos algo de qué herramientas vas a proponer en esta charla. No, por supuesto. En realidad, primero vamos a hacer un lineamiento nada más de lo que significa la perspectiva de género, como una herramienta de análisis de los géneros, como una puesta también en común de conceptos. Todo esto no está exento de debate, de crítica, para nada. La idea es generar un espacio también de comunicación y reflexión en la cual uno pueda participar libremente, siempre en un marco de respeto. Y después de hablar de perspectiva de género, vamos a hablar de qué manera se podría trabajar con perspectiva de género, ¿no? Partiendo desde el rol o función que cada una tiene, y también viendo, tratando de conocer un poco el marco normativo y cómo ese marco normativo influye en la vida cotidiana, por ejemplo, en la detección de un caso de violencia de género, o entender las modalidades de violencia, o comprender qué es un patrón sociocultural, comprender también qué es una relación desigual de poder, por qué podría uno hablar de perspectiva de género, y también usar dentro de cómo trabajar con perspectiva de género, tomar unos minutos para hablar también cómo se trabajaría con perspectiva de género en el Poder Judicial. O sea que más allá del ámbito institucional en general, público-privado, también
se van a abordar cuestiones, herramientas desde ese lado, ¿no? Pero todo pasa por la información, por la concientización, y también por desconocer esa herramienta y cómo ese desconocimiento vulneraría el ejercicio de un derecho de parte de la mujer, ¿no? Yo uso como ejemplo de lo último que vi, hay una serie que se llama Dirty John, en la cual el caso de Betty Broderick, en la cual se plantea mucho la tipología de violencia económica o patrimonial junto con otras, como la violencia psicológica. Y la violencia económica o patrimonial se plantea, incluso hay una escena muy puntual en la cual dice, claro, como somos matrimonio, se analiza de distinta manera que si hubiese sido un problema patrimonial entre conocidos. Y eso marca la idea de empezar a conocer esa perspectiva de género, esa herramienta, tenerla siempre a mano o en la mesita de luz para poder analizar estas cuestiones, en el ámbito familiar, por ejemplo. Sí, supongo yo que es muy difícil cuando abordás estas temáticas con gente que tiene preconceptos, porque no es que vos vas a enseñar a sumar, a restar, tenés que empezar desde -20, ¿no? Empezar a deconstruir algunos conceptos que existen arraigados en nuestra sociedad, porque todos y todas hemos sido educados y educadas en una sociedad heteropatriarcal. Pero es importante hacer una revisión, que estas charlas sirvan también para revisarse, para pensar para adentro, ¿no? Qué actitudes tenemos todos y todas para modificar, para cambiar, ¿no? En que entender que esto es para el bien de la sociedad y no para un sector de la sociedad en particular. Sí que hay uno que es el que más sufre, pero cuando una sociedad es más igualitaria, ganamos todos y todas. Vos hablabas de normas, ¿no? De leyes que están surgiendo en el último tiempo. De hecho, bueno, hablando de disidencias también, el cupo laboral trans. ¿Vos sentís que cuando hay normas escritas, cuando hay leyes, esto influye mucho más en la aceptación que la gente tiene, más allá de decir, bueno, lo tengo que hacer porque es ley, en el concepto que tiene la sociedad sobre determinadas temáticas, cuando esto está avalado legalmente? Bueno, lo aclaraste muy bien. Que esté en ley significa que sea de cumplimiento obligatorio. Después hay un paso más allá, el tema de la conciencia de la obligatoriedad de la norma, ¿no? Ser conscientes de que la norma es útil y que ayuda a nivelar la desigualdad que existe entre los géneros, como el ingreso a un cupo laboral, o el tema también de la paridad en los derechos políticos, o el tema también de la resolución de la IGJ, por más que uno tenga algún miramiento, una crítica, pero a lo que apunta es algo más allá de esa igualdad real, formal, perdón, de la aprobación de normas, uno tiene que apuntar a esa igualdad sustancial, que en los hechos el derecho sea plasmado para el reconocimiento de los derechos, y eso también hay que tenerlo, nunca hay que dejarlo de tener en cuenta. O sea que yo creo que la gente está en un momento de aprender, de la cual me incluyo, y mi rol en la charla va a ser un rol simple, de comunicar lo que uno ha aprendido, de poder sumar a la reflexión, de poder agregar un aporte más, pero de ninguna manera uno trata de bajar un concepto, de decir, bueno, a partir de ahora quiero que pienses de esta manera, sino con el accionar de uno, con la forma de trabajar, con la forma de contar cosas, uno podría identificar situaciones con lo que uno cuenta con una situación de violencia de género. Se da cuando yo explico, por ejemplo, violencia simbólica en las canciones, en las películas, en las novelas, la gente lo puede reconocer más fácilmente con un ejemplo, más allá de la cuestión conceptual que uno tenga para aportar. Por eso la idea de trabajar con perspectiva de género, primero va a apuntar a reconocer dicha perspectiva y después va a tratar de dar algunas que otras herramientas. Pero va a ser una charla muy amena y muy sencilla porque, bueno, esa es la idea, ¿no? Vos sabés que acá en este programa, en el último bloque, siempre nos referimos a alguna película, alguna serie, donde tengamos que destacar algo que tenga que ver con el reconocimiento o con el maltratamiento, ¿no? de las cuestiones de género, de las disidencias y demás, ¿no? Y cómo es importante esto, porque muchas veces en los espacios de trabajo, lamentablemente en algunos casos los hay, ¿no? Hay hechos de abuso, hay hechos extremos de violencia y de dominación. Pero muchas veces se dan los micromachismos, los pequeños, esas pequeñas violencias cotidianas de las que muchas veces son las más invisibles, las más difíciles de notar y son las que van allanando el camino para que las violencias mayores aparezcan, ¿no? Entonces, qué importante es reflexionar sobre estas cuestiones también, con estos ejemplos, como vos decías, ¿no? Sí, es muy importante la reflexión y también muy importante tener las ganas de aprender. Por eso insistimos con eso, de poder bajar información en el sentido de hacérsela llegar
y poder de esa manera armar algo en conjunto, ¿no? Armar algo en grupo, ¿no? Hoy temprano estaba haciendo el prólogo para que me pidió una autora para un libro que va a sacar de violencia familiar, y yo le comentaba en el prólogo que en realidad la temática de violencia desde mi disciplina, desde el derecho, si bien ha traído aporte ya en la década del 90, el estudio que estamos haciendo, abogados y abogadas, sobre cuestiones de procedimiento de violencia familiar es reciente, tendrá 4 o 5 años como mucho, y eso de alguna manera uno lo llena de orgullo. Imagínate cómo este tipo de charla puede impactar a un miembro de la sociedad que siempre ha vivido con ciertas pautas culturales. El papá es la cabecera de la mesa, el papá es el que grita, el papá es el que manda, la madre que le dice a sus hijos, ahora cuando venga tu papá de trabajar vas a ver. O sea que todas esas cuestiones, todos esos mandatos culturales, o la mujer, no, si sos mujer tenés que estar sentadita como una princesita en la mesa, no podés jugar, no podés hacer esto. Esto que parecía viejo, en desuso, todo el tiempo se va actualizando, porque el patriarcado es un sistema de creencias, es un sistema de pautas, ¿no? Que va a lo largo de los contextos históricos, se va redefiniendo y se va reconceptualizando. Pero se va debilitando también, y confío en que se termine de debilitar y de caer de a poquito. Diego, la verdad es que te agradecemos un montón esta charla. Como vos decías, lo importante en estos temas es tener ganas de aprender, y muchas veces la gente no sabe que tiene ganas de aprender porque nunca tuvo la posibilidad de encontrarse con estos temas, ¿no? Con alguien que se los pueda explicar. Así que, bueno, felicitaciones a la gente de ADUNLAM y a vos por brindar este espacio aquí en la universidad. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes, la verdad, por la gestión del espacio. Todo espacio es bienvenido, más cuando se habla de una temática que requiere muchísima concientización y cuidado también con las palabras para que pueda ser transmitida de la mejor manera, y siempre en un espacio abierto y horizontal que permita la multiplicidad de voces, y creo que eso es fundamental para poder generar una vida libre de violencia para todos los integrantes y los miembros de la sociedad. Muchísimas gracias, Diego. Un abrazo. Gracias. Así pasaba el doctor Diego Oscar Ortiz, especialista en violencia familiar, docente de la UBA, ha escrito varios libros sobre la temática, como hemos visto, conoce mucho del tema, sabe cómo contarlo, cómo explicarlo, y eso es lo que va a hacer en la charla que se dará a través de la Secretaría de Género de ADUNLAM y de FEDUM, que se llamará Cómo trabajar con perspectivas de género, en el aula virtual de ADUNLAM este jueves 10 de septiembre a las 18 horas. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.